Bien, ¿cómo están? Continuamos en el tema de la virtualización de contenidos en un curso de Moodle. Hoy es una continuación del video anterior referente a los cuestionarios. Hoy nos vamos a centrar en el tema de subir preguntas a nuestro banco de preguntas, ¿no? En este caso vamos a aplicar la técnica o digamos algunas prácticas que son mediante herramientas externas, agrupar un conjunto de preguntas bajo una codificación y poder subirlas a nuestro entorno, a nuestro espacio, ¿no?, de Moodle. Tener en cuenta que mayormente las preguntas se pasan una a una, ¿no?, pero hay unas opciones de poder manejarlas o poder subir de manera masiva. Entonces eso es el tema que vamos a ver hoy día. Vamos a ver varias formas, varias maneras, y para que puedan tener, digamos, una variedad de opciones que puedan utilizar y puedan aplicarlo para sus cursos. Entonces vamos al banco de preguntas, nos ubicamos en preguntas y nos vamos directamente a la opción de importar, ¿sí? Básicamente vamos a abarcar estos dos temas, importar y exportar, ¿sí? Entonces en el tema de importar hacemos clic. Como ven acá se tiene prácticamente 8 tipos de maneras o formatos de archivo de poder hacer digamos, poder subir estas preguntas a nuestro espacio de Moodle. Entonces no nos vamos a centrar en todas, vamos a centrarnos en dos de ellas, que son las más utilizadas, ¿no? Vemos el formato Aiken, ¿sí?, que mayormente se puede utilizar para subir preguntas de opción múltiple y también preguntas de verdadero y falso, ¿sí? Y en el caso del formato GIF, que es un poco más flexible y se puede trabajar con varios tipos de preguntas, inclusive quizás con retroalimentaciones, en fin, una posibilidad, digamos, más variada. Bien, entonces vamos a ver estas dos formas para poder trabajar. Entonces vamos a ver en el caso de formato Aiken. Entonces ingresamos acá esta información. En internet hay bastante información sobre ello, pero aquí vamos a buscar acá en la propia página de Moodle, ¿sí? Vamos a buscar acá en el formato Aiken. Hay una variedad de información, pero nos centramos en la primera opción, ¿sí? Vamos a ingresar y aquí tenemos, ¿no? Acá tenemos toda la explicación, el uso de cómo trabajar con este tipo de formato, cómo estructurar nuestras preguntas. Entonces, por ejemplo, voy a abrir mi blog de notas, ¿sí? Mayormente trabajar con estos tipos de preguntas se recomienda que sea un documento, un archivo de texto, ¿sí? El archivo que se va a trabajar es un archivo de texto. Se puede trabajar en Word, no hay problema, ¿sí? Se puede trabajar en Word sin ninguna dificultad. Nos vamos a ingresar a Word. Se pueden trabajar también acá, digamos, las preguntas y no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, este es el esquema de una pregunta en el formato Aiken, donde ven, está el enunciado de la pregunta, cada una de las alternativas, por ejemplo, A punto, B punto, C punto, D punto, y la respuesta correcta, ¿no?, con answer, 2 puntos, y la letra que corresponde como respuesta correcta. Entonces vamos a seleccionar y lo pasamos a nuestro blog de notas. Tenemos acá, por ejemplo, ahí. Sí, entonces este sería un ejemplo. Si lo estamos trabajando en Word, igual en Word nuestras preguntas tendrían que tener este esquema, no hay ningún problema. Si ya se tiene con anterioridad, ¿no?, en nuestro Word ya tenemos nuestras preguntas, que quizás lo hizo un docente o ya armó ese listado de preguntas, nosotros podemos adecuar a este esquema y poder convertirlo, digamos, en este formato Aiken y poder subirlo, ¿no? Entonces vamos a copiar esta pregunta. Tengo un archivo blog de notas, ahí está, acá. Entonces, por ejemplo, ahí miren, vamos a aplicarlo por acá y vamos a cambiar de orden, por ejemplo, acá. Listo. Entonces esto vendría a ser la C y esto vendría a ser la D. Entonces acá la respuesta correcta, C. Listo, guardamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba.
acá vamos a importar Eiken, ¿no? Formato Eiken, buscamos el archivo prueba, acá está, subimos y acá importamos. Ahí está, miren. Continuar. Entonces acá están las dos preguntas, miren. Sí, vamos a hacer una vista previa a ver cómo se ve. Ahí está, miren, tal cual, ¿no? Entonces, como ven, esa es la manera de poder ubicar el formato, ¿no? La distribución de las preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿sí? Y aquí el esquema a tener, digamos, de las alternativas es que siempre vaya la A un punto, B un punto, C un punto, D un punto. Si son A, B, C solamente, pero siempre A punto, B punto, C punto. Y la respuesta correcta al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de ellas, la respuesta correcta acá es rellenar respuesta, por ejemplo, debe ser esta, que es la D, ¿no? Si vamos acá al formato, acá, la D. Entonces, si vamos a la siguiente, la respuesta correcta es esta de acá. Miren, debe ser esta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Como ven, no importa acá el orden que se ubique, igual el Moodle siempre lo va a poner de manera aleatoria. Entonces, la letra solamente referenciar para la ubicación de la alternativa, pero luego ya Moodle lo ubica en un orden, digamos, al azar, ¿no? Entonces, esta es siempre la correcta, como se ha marcado, ¿no? En algunos casos coincide con lo que se ha marcado acá, pero mayormente es coincidencia, porque Moodle siempre lo reordena a su forma. Bien, entonces, es una manera de trabajar con este tipo de formato. ¿Cuál es la dificultad en ese tema? La dificultad es que, por ejemplo, vamos a ingresar a editar, es que tanto el nombre de la pregunta, ¿sí?, y el enunciado es, digamos, el mismo texto, el mismo contenido. Entonces, si estamos acostumbrados a trabajar como pregunta 1, ¿no? Acá, por ejemplo, pregunta 1, bueno, acá están sus alternativas, acá no hay ningún problema, ¿sí? Estamos acostumbrados a trabajar así para tener un orden, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿no? Quizás para también tener un orden en relación a la semana o en el sentido según el tema. Entonces, esta es una dificultad que se tiene con este formato Eiken, ¿sí? Ahora, vamos a ver otra forma. Entonces, hasta ahí hemos visto el formato Eiken, siempre con la documentación que está en internet, que es práctica, sencilla de poder trabajarlo. Entonces, si estas preguntas las tenemos en Word, por ejemplo, yo acá tengo estas preguntas en Word, entonces es básicamente adecuarla, ¿sí? Adecuarla acá a este esquema. Entonces, A punto, B punto, C punto, y debajo answer, entre dos puntos, la respuesta correcta, ¿no? En ese caso, por ejemplo, sería, si acá es la respuesta correcta es A punto, vamos a ver acá la respuesta es la B, entonces acá sería, ¿no? Entonces colocamos dos puntos, acá sería la B, así, ahí quedaría, ¿no? Pero acá siempre en el Word, a veces por el tema de las viñetas que pueden ubicarse, quizás nos pueden ahí siempre generar alguna dificultad al momento de trabajarlo. Entonces, de preferencia, trabajarlo en un bloc de notas, ¿no? Un archivo de texto para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, pero igual en Word se puede trabajar sin ninguna dificultad, ¿no? Si lo manejamos muy bien el Word, podemos adecuar las preguntas que están a esta forma, ¿no? Listo. Entonces, veamos otro tipo de preguntas. Veamos el tipo, en el caso de importar el formato GIF, ¿sí? Vamos a ver dos formas, ¿sí? Por ejemplo, una forma es la siguiente. Voy a guardarlo como prueba 2, ¿sí? Vamos a ver prueba 2, ¿listo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con estas preguntas que tenemos acá, ¿sí? O vamos a pasar las preguntas que tenemos acá en Word. Vamos a pasar esta de acá, perdón, vamos a pasar las dos preguntas, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la funcionalidad, ¿no?, para este tema, para este tipo de preguntas del formato GIF? Miren, podemos trabajarlo en Word como se mencionaba, pero prefiero trabajarlo acá todo en este esquema, digamos, en un bloc de notas. Entonces, formato GIF, por ejemplo, esto es una manera, ¿sí? Por ejemplo, acá la respuesta correcta vamos a ubicar lo que sea Braga, entonces le pongo un asterisco.
y la siguiente pregunta acá vamos a poner 390 asterisco. ¿Listo? Si acá tengo todas mis preguntas, ¿no? Puedo tener 50 o 80 preguntas, pero todas deben tener este formato, miren. Pregunta, sus alternativas y la que es correcta, asterisco. Si acá son dos correctas, acá marcamos asterisco, así, de esa manera. Entonces estas dos son correctas y automáticamente ya se divide el puntaje entre dos, ¿sí? Entonces de esa manera se pueden trabajar acá, se pueden completar todas las preguntas. Vamos a guardarlo, sí. Pero este archivo no es el que vamos a subir, solamente estamos esquematizando. Entonces, ¿cuál es la opción? Miren, porque el formato GIF tiene sus particularidades y todo, en fin, ¿no? Entonces acá, esta es una página, ¿sí? Sí, esta es una página, este link lo voy a dejar en la descripción del video. Entonces aquí permite transformar nuestras preguntas, ¿no?, en formato GIF, ¿no? Por ejemplo, acá hay una variedad de información que podemos explorarla con más detenimiento, ¿no?, para una selección, multi alternativas, en fin, una variedad. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Miren, la pregunta, entre asterisco las respuestas correctas, hay dos, acá hay una, ¿no? Y acá, por ejemplo, también hay información que pueden revisar, ¿no?, para alguna ayuda referente. Acá hay, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo se puede trabajar. Miren acá, ¿no?, cómo se visualizaría, ¿no?, con una respuesta. Si trabajan con dos, ya serían con check, ¿no es cierto?, para poder marcar varias. Y acá, por ejemplo, acá es con retroalimentación. Miren cómo sería trabajarlo de esta manera. Entonces ya, por ejemplo, acá hay otros tipos de preguntas más avanzadas, ¿no? Entonces, pero las más comunes son las opciones múltiples. Entonces, estas preguntas que tenía acá, las he seleccionado, lo copio, me ubico acá y las pego, ¿sí? Y luego acá voy a dejarlo con una alternativa. Vamos a ubicar acá un nombre, por ejemplo, prueba GIF, ¿sí? Prueba GIF 1, porque vamos a tener una prueba GIF 2, y acá vamos a enviar. Este archivo ya se guardó, se descargó, y voy a pasar al escritorio. Listo, perfecto, se llama prueba GIF 1. Listo. Entonces miren, igual acá en importar formato GIF, busco el archivo en el escritorio, ¿no?, abrir, subir estas preguntas, ahí está, e importar. Igual ya se pasaron. Continuamos. Igual, miren, ahí están, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dificultad? Bueno, la dificultad es la misma, ¿no? En el sentido de que las preguntas, bueno, las pasa tal cual, no hay ningún problema ahí. El tema está siempre en los, digamos, en la codificación, ¿no? Por ejemplo, acá internamente le agrega un código, un número, ¿no?, 001, ¿no?, y luego la pregunta, ¿no?, pero no completa, ¿no?, una parte nada más. Entonces lo mismo pasa acá, que el título siempre va a ser el enunciado de la pregunta, ¿no?, o el nombre acá. Y si estamos acostumbrados a trabajar con código, una codificación de pregunta, no nos sería de mucha utilidad estas opciones, ¿sí? Pero si lo que nos interesa es subir las preguntas, pues acá bienvenidos a esta opción, esta página, ¿no? Acá podemos trabajar de manera práctica. Ahora, si queremos ver cómo lo convierte ese archivo, ¿no?, prueba GIF, miren, lo vamos a abrir. Miren cómo lo trabaja. Le da otro esquema, miren. Nosotros le asignamos acá, le damos aquí digamos, la forma, que es la respuesta correcta con un asterisco, pero cómo lo codifica, miren, al convertir esa página lo codifica así, miren, el código, acá va la pregunta, ¿no?, más o menos quedaría así. Y acá vienen las alternativas, miren, y esto nos da otra. Esto es lo que vamos a hacer, la segunda opción, ¿sí? Ejemplo ahí, perdón, acá estamos, ahí estamos, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver en la siguiente opción. Entonces este es el formato que podemos trabajar, pero si nos hace muy complicado, solamente colocamos asterisco y esta página nos ayuda a convertir, digamos, a este formato GIF, solamente indicando las respuestas correctas. Es bastante práctica esta página. Tiene sus limitaciones, sí, hay un tope de preguntas, pero sirve de gran ayuda, ¿no?, para poder trabajar. Ahora,
¿Qué pasa si yo ya quiero trabajar con varias preguntas en sí, ¿no? Por ejemplo, si acá tenía todas estas preguntas, yo quiero trabajar de esa manera. Entonces, miren, vamos a ver acá. Puedo hacerlas en Word, ¿no? No hay ningún problema, miren. Vamos a trabajar el formato GIF mediante Word. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nos permite el formato GIF es trabajar o poder definir que nuestras preguntas que subamos podemos asignarle un código, ¿sí? Entonces esa es la gran facilidad que nos da, o digamos la gran flexibilidad que nos da estas opciones. Voy a cerrar esto por acá, acá. Entonces esa es la gran facilidad. Entonces miren, cuando lo pego de Word pasa así, entonces un poco desordenado. Entonces mejor lo trabajo en Word y no me genera mucho problema. Entonces acá miren, dos puntos dos veces, pregunta 003 por ejemplo, y dos puntos otra vez dos veces, enter. Aquí va la pregunta, aquí va la primera alternativa. Antes abro llaves y al final de la última alternativa cierro llaves. ¿Sí? La respuesta correcta le pongo el símbolo igual y las incorrectas el símbolo de acá. Bueno, yo lo conozco como gruña, tiene otro nombre, actualmente no recuerdo bien, pero ese son los símbolos a trabajar. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, igual acá, miren, acá dos puntos, pregunta 004, dos puntos, ahí está. Puede ser seguido, no hay problema, todo esto puede ser seguido, pero para tener un orden a veces es mejor hacerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, abrimos, cerramos. Vamos a ver, perdón, acá se movió un poco, listo. Entonces, juntamos un poco. Listo. Entonces acá siempre la correcta con símbolo igual. ¿Sí? Si queremos retroalimentación, después de la pregunta Michi y acá la retroalimentación. ¿Sí? Entonces son opciones que te pueden dar, pueden trabajar. Ahí tenemos, mira, pregunta 3, pregunta 4. Vamos a trabajar esta pregunta de acá, vamos para poder hacer la demostración. ¿Sí? Así se pueden convertir todas las preguntas. Entonces aquí por ejemplo dos puntos P005 y en realidad esta práctica es muy sencilla y ayuda bastante, porque de estar copiando y pegando una pregunta por pregunta, alternativa por alternativa, a veces cansa mucho, y la verdad este es un poco divertido, bueno, particularmente para mí un poco divertido, porque no me estreso demasiado del tener que avanzar pregunta a pregunta, no lo hago muy práctico acá. Entonces vamos a ver acá el tema de del interlineado nada más. Entonces ahí está. Entonces acá miren, como les mencionaba, puede ser en una sola línea, o sea continuo, ¿sí? Acá miren ahí, o si no alcanza pues debajo, ¿no? Pero igual acá el símbolo, la primera, la segunda que es correcta sería igual, ¿no? Y acá otro ese símbolo que no es correcto, por ejemplo así. Puede ser así directo o así de forma ordenada. Entonces va a depender cómo se puedan trabajar. Entonces de esa manera. Entonces mayormente a veces cuando se tiene un banco de preguntas en Word, ¿no? Mayormente va por ejemplo va así, la pregunta aquí y luego viene alternativas, ¿no? Alternativa A tal, alternativa B tal, alternativa T tal, listo. Luego viene la pregunta 2, ¿no? Luego la opción A, la B, la C, así. Entonces de esta manera, ¿no? Normalmente así va a ser en Word, o si es que alguien prepara las preguntas así, pero si ya su propósito es trabajarlo así, entonces pueden indicar a la persona que va a trabajar estas preguntas o va a desarrollarlo, que no trabaje por ejemplo con viñetas, ¿no? Con alternativas, para que les sea más fácil al momento de trabajar, porque si no se imaginan hay que borrar la A, la B, la C, entonces no es práctico. Hay opciones, ¿no? Por ejemplo, se puede usar hay una opción acá para, por ejemplo, buscar reemplazar. Vamos a ver acá. Opción de reemplazar, ¿no? La opción de reemplazar sería muy práctico, ¿no? Por ejemplo, reemplazar, por ejemplo acá. Buscar todo lo que termina en A punto,
y reemplazar con, por ejemplo, acá el símbolo de la unidad o el igual, no, según. En preferencia a esto, y porque son las que más alternativas van a tener, ¿no? Que es respuesta incorrecta. Pero eso nos puede llevar a confusiones, ¿no? Por ejemplo, un enunciado de pregunta, hay una palabra que termina en A y hay un punto por acá, la va a reemplazar a esta letra. Entonces de preferencia, si que ya se tiene pensado trabajar en formato GIF, de subir de manera masiva, indicar a quienes elaboran estas preguntas que no trabajen con viñetas, solamente las trabajen las alternativas tal cual, ¿no? Es decir, hasta el número de pregunta, o bueno, la pregunta no hay mucha dificultad, ¿no? Por ejemplo, 3, pregunta 03, y luego las alternativas A, la alternativa B, la alternativa C, la alternativa D, y acá simplemente que marquen cuál es la correcta. Entonces, de esa manera ayuda a quien va a trabajar este tipo de preguntas de manera masiva a poder codificarlas, ¿no? Porque acá el código sirve para que lo borre, escriba 003, dos puntos, listo, y acá solamente le coloca las llaves, cierra, acá pone el símbolo de la respuesta incorrecta y acá la respuesta correcta. Entonces es más práctico, se avanza más, ¿no? Entonces ya depende cómo puedan trabajarlo, ¿sí? Entonces esto de acá voy a copiarlo, voy a pasarlo a mi archivo de texto, acá estamos, perfecto, ¿sí? Ahí estamos. Entonces ahora sí, vamos a subir, vamos a importar, miren, está la categoría que he elegido, formato GIF, qué nombre tiene mi documento, prueba 2. Entonces vamos a guardarlo con otro nombre, no, dejémoslo ahí, prueba 2. Entonces subimos acá, vamos a ver que no nos genera algún tipo de error. Vamos a ver acá, prueba, ya, creo que no lo hemos grabado en el escritorio. Para poder ubicarlo rápidamente vamos a guardar en el escritorio, si está prueba 2, vamos a poner el GIF, así, listo. Entonces escritorio, lo busco, ahí está, abrimos, subir, importar. Entonces acá en este proceso pueden subir la cantidad de preguntas que ustedes quieran o tengan, ¿no? Siempre y cuando primero este trabajo de ordenar y asignar las preguntas correctas, ¿no? Miren, y nos vamos a preguntas, ahí está, miren, ya subió, miren la codificación, ¿no? Miren, ahí está. Entonces aquí la codificación ya es correcta de acuerdo a cómo queremos trabajarlo, ¿no? Ahí está, miren, respuesta correcta, incorrecta, ¿no? Otra particularidad de trabajar con este tipo de preguntas es que los casilleros acá, el formato cambia automático, ya no es formato HTML, ¿no? ¿Qué es formato HTML? Por ejemplo, lo guardo. ¿Qué es formato HTML? Por ejemplo, cuando creamos una nueva pregunta de manera normal, con opción múltiple, miren, este es el formato HTML normal. En cada alternativa nos muestra el esquema de formato, ¿no? A diferencia de cuando trabajamos de manera con texto, no se trabaja así. Ahora, acá por ejemplo, este de acá de gran ayuda, por ejemplo, si queremos ver cómo trabajar, esto nos ayudará también, por ejemplo, si queremos dos alternativas correctas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá multi-choice, por ejemplo, ahí para que nos ayude y estemos seguros también, ¿no? Por ejemplo, acá, prueba GIF 2, enviamos, guardamos y vamos a abrirlo, miren. Miren cómo lo trabaja, miren. Aquí está. La primera alternativa, que es Viena, vamos a separarlo así. Praga. Ahí está, miren. Miren. Entonces, ¿qué hemos indicado acá? Que es correcta Praga y Bucarest. Entonces, estas dos suman 100 y las que no restan 100. Pero ya es más complicado, ¿no? Pero hay una manera de indicar de que estas opciones son correctas, digamos de manera correcta, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora entonces vamos a ver cómo subir respuestas de elección múltiple, porque estas son de una sola selección, ¿no? Por ejemplo, todas permiten trabajar con una alternativa nada más. Si queremos de 2 o 3, hacemos lo siguiente, miren. Por ejemplo acá, esta es la manera de uno. Cuando es varias,
Si por ejemplo supongamos que en este caso estas dos, Diego Velázquez y Salvador, es correctas, entonces aquí entre porcentaje hay que indicarle 50% cada una, miren, ahí. Lo mismo acá, este sí es una correcta, ¿no? Por ejemplo, si es una correcta, normal acá, pero si esta de acá, Praga, y esto acá, entonces en porcentaje 50, si es que son dos correctas, ¿no? Si son 3, tiene que dividirse en 33.33, ¿no? Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad. ¿Sí? Entonces va a depender cómo puedan trabajarlo. Entonces ya eso le genera un poco de mayor dificultad para poder trabajar con esto. Entonces ahí sí ya interviene un poco más de cuidado, ¿no? Al momento de trabajar este tema. Entonces vamos a ver 12, listo. Por ejemplo, vamos a ir a guardar. Me parece que nos falta una opción más, pero vamos a validarlo, ¿sí? Formato GIF, vamos a subir qué tipo de archivo es, prueba 2 GIF, entonces prueba 2 GIF, listo, subimos. Vamos a ver si tenemos el resultado correcto. Vamos a ver, hasta ahí está bien. Vamos a ver cómo nos generó acá las respuestas. Es 10, 11, 12. Vamos a ver la 10, vamos a lista previa. Ahí está, miren, respuestas correctas, ahí está. Entonces de esa manera, cuando son respuestas correctas, hay que trabajarlas así. Ahí no hay ninguna verdadera, sino se mantiene el símbolo, ¿no?, de la palomita, pero entre porcentajes se coloca el puntaje. Si son las 3 acá correctas, entonces sería 33.33, según, ¿no? Según como sea. Si son 4, 25% cada una, ¿no? Entonces de esa manera se puede estipular. Ahora, también, si es que quieren penalizar las respuestas, ¿no?, si es que se equivoca, no marca una de estas, aquí se pueden colocar lo siguiente, ¿no? Acá, menos 100, porque no es la correcta, ¿sí? Pero creo que eso mayormente no se utiliza. Bueno, hay instituciones que sí, pero esto sería lo más ideal, ¿sí? Entonces de esa manera permitir subir preguntas de respuestas variadas. Bien, entonces de esta manera se puede trabajar y subir preguntas de manera masiva a nuestro entorno Moodle, ¿sí? Recuerden que los formatos a utilizar, uno es el Aiken, ¿no? Tiene algunas limitaciones en cuanto a la codificación, pero el formato GIF sí nos da esa variedad, ¿sí? Entonces todas las preguntas que tengamos en Word hay que adecuarlas a ese esquema y trabajarlas. Mientras se tenga pensado trabajar en este tipo, cuando se arman las preguntas es muy importante que no tengan las viñetas de las numeraciones ABC, porque en fin, en el aula automáticamente se va a asignar una letra alternativa y va a ser aleatoria, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero a veces por un tema de esquema se puede hacer así, ¿no? Pero la recomendación es esa, ¿no? Si es que van a trabajar se van a trabajar para subir preguntas, cuando elaboren sus preguntas, no trabajen con alternativas, digamos, de viñetas, ¿no? Es decir, no colocarle A punto o B, C, sino dejarlas así, texto normal, que ayudan para hacerlo más práctico el colocar si es correcto o no es correcto, ¿no? Bueno, entonces eso es todo referente a subir preguntas masivas desde Word. Espero que esta parte les sea de gran utilidad. Para mí particularmente me ayuda bastante, no me estresa demasiado estar avanzando una por una. Tengo todas mis preguntas de Word, en el mismo Word le quito el formato de viñetas y todo y empiezo a trabajarlo, ¿sí? O bien lo paso a un editor de texto, puede ser el bloc de notas, ¿sí? Particularmente también, por ejemplo, yo trabajo con el Notepad más, ¿sí? También se puede trabajar ahí y siempre guardarlo con la UTF-8, ¿sí? Ahora, bien, ahora el tema de exportar, ¿sí? O cuál es el siguiente tipo de preguntas, ¿no? Hemos visto dos, el Aiken y el GIF, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá tenemos, vamos a exportar. Acá tenemos en exportar, tenemos 4 tipos de preguntas: en Aiken, GIF, Moodle, ¿no?, o formato HTML. Entonces, miren, en importar también teníamos, o la que también se muestra, es formato Moodle XML, que es el formato estándar con el cual trabaja Moodle, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero pasar de este curso, ¿sí?,
de este curso quiero pasar todas las preguntas que tengo acá, ¿no? Todas las preguntas que tengo acá. Como ya terminó este curso, aperturo otro curso, pero quiero pasar solamente las preguntas, no su contenido. Entonces acá yo puedo exportar, ¿sí? Y aquí la recomendación es, bueno, pueden usar cualquiera, ¿no? Pero en sí la recomendación es formato Moodle, porque van a pasar de un curso Moodle a otro curso Moodle. Entonces no habría por qué exportarlo en GIF para pasarlo a Moodle, porque si Moodle mismo me da su formato XML, trabajamos ahí. ¿Sí? Entonces aquí exportamos, ¿sí? Y acá elegimos qué categoría exportar, si es cualquiera de las categorías o todas, no hay que incluir digamos las preguntas también de la subcategoría. Vamos a trabajar con esas 13, ¿sí? Acá, y exportamos, ¿sí? Acá mismo nos genera un archivo, se descarga, ¿sí? Acá está, mira. Listo, voy a copiar el nombre para poder ubicarlo luego rápido. Continuar. Entonces, asumiendo que ya estoy entonces ya exporté mis preguntas, ahora estoy en mi otro curso. Igual, voy acá a más, o según la plantilla o versión que tengan, voy al banco de preguntas. En ese caso voy a crear una categoría más, por ejemplo, preguntas, vamos a ver, finales, ¿sí? Preguntas finales, es una categoría que voy a agregar ahí. En esta categoría voy a agregar las preguntas que había exportado. En este caso es el mismo curso, pero lo voy a trabajar. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Entonces vamos aquí en preguntas, elijo la categoría preguntas finales, voy a importar, busco el formato Moodle, que es el formato que utilicé, examinar, está en descargas, busco acá el archivo, ¿sí? Abrimos, subimos y importar. Entonces acá mayormente no debe haber ningún tipo de problema. Ahí está, miren. Continuamos, ya tenemos nuestras 26 preguntas, ¿no?, que hemos pasado acá. Básicamente algunas se han replicado, ¿no?, porque estamos haciendo una práctica. Entonces de esa manera se hace una subida masiva de preguntas, ¿sí? Pasar de un curso a otro curso. Bien, entonces este video espero les pueda ser de gran utilidad para sobre todo el tema de preguntas, porque subir una por una, bueno, ya creo, para no redondar mucho, subir una por una a veces lo que nos lleva es más tiempo. Entonces de esta manera, si avanzamos a hacer la codificación en el mismo Word, bienvenido sea, y luego la pasamos a un documento de texto, o lo guardamos como texto y luego lo importamos desde nuestra plataforma Moodle. Bien, no se olviden, tenemos pronto otros videos en el tema de calificaciones, para el tema también a nivel de administrador y también para el tema de docente, ¿no? Entonces bien, muchas gracias, no se olviden suscribirse a nuestro canal.